Luis Javier Suárez sigue imparable. Jornada histórica en la Champions League. Tilitan, bienvenido a un entretiempo más y un entretiempo muy especial porque empezamos con grandes noticias. Goles es lo que dicen por ahí, goles son amores. Y usted sí que lo sabe, sobre todo la segunda parte de amores. No estoy tan lo incorrecto en este momento de su situación amorosa. Vea, justamente le voy a responder a usted y a toda la audiencia, primero dándole la bienvenida a este emotivo, sin ponerse rojo, a este emotivo programa. No estoy quemado, hermano. a este emotivo programa con este festejo. Sí, señor. ¿Lo reconoce? Cada vez se hace más famoso, claro, ¿no? Cada vez se hace más famoso, cada vez se hace más internacional, Sí. porque ya dejó de solamente viralizarse en Portugal, sino también ahora en la Champions League. ¿Por qué? Porque Luis Javier Suárez, hoy uno de nuestros principales embajadores y también candidatos a representar a la selección Colombia en la Copa del Mundo de este año, pues hoy anotó un doblete contra nadie más y nadie menos que el PSG, actual campeón de la Liga de Campeones. ¿Y de qué manera, no? De manera agónica y dándole el triunfo a un cuadro luso que se está metiendo en la pelea porque quiere finales de Champions League. El PSG que la verdad tiene pesadillas con los colombianos porque ya vamos a ver un poco más adelante de eso, pero bueno, no sé si con los colombianos, con los Luchos, porque ya Luis Díaz con Bayern Múnich le ha hecho la fiesta en el Parque de los Príncipes y ahora, aquí como lo estamos viendo, Luis Javier Suárez fue el encargado de anotar el doblete para darle la victoria al Sporting de Lisboa. Todo empezó en el minuto 74 con una acción. También hay que decir algo, y es que Luis Javier Suárez cuando está derecho, todo le sale. Al delantero le caen los rebotes, cuando todo el mundo está pendiente de la acción por el costado derecho, él se ubica en una zona diferente y de un momento a otro el balón le llega. O sea, en realidad el balón le aparece a sus pies. Y obviamente hay que aprovecharlo y él termina anotando de una muy buena manera. A los pies y vea que a la cabeza también, sí, porque sí. es un hombre que anota con pantorrilla, con espalda, todo está y como usted lo dijo, está muy dulce con el gol. Qué gran felicidad, no solamente pensando en Selección Colombia, sino también por él. Es un jugador que viene a anotar muy buena cantidad de goles en el fútbol español, eso sí, en la segunda división con Almería, pero sí, está señor. Demostrando en esta temporada que no fue cuestión de suerte, que no estaba en un nivel inferior, como se había mencionado, que era la segunda división, que era la Almería. Ahora contra el PSG, actual campeón de la Champions League, en el torneo más importante del mundo a nivel clubes, yo creo que está diciendo: estoy en un buen nivel, no solamente a Néstor Lorenzo, sino también a todo el mundo. Y yo creo que en Portugal están dichosos, encantados, porque es un jugador clavísimo. Es más, llegaba para ser uno de los reemplazantes o para ser uno de los que tapara el hueco ahí en esa zona de ataque y le terminó quitando el puesto absolutamente a todos. Inclusive yo creo que va a volverse preparador de delanteros. Seguramente a este paso. Sí, no, va a dejar huella. Ya está haciéndolo en el Sporting Lisboa, por ahí hablaba incluso el entrenador y decía que Luis Javier Suárez tiene con qué hacer historia en este equipo y de entrada por lo menos lo está haciendo de una gran manera. Entonces, lo que hace el Samario es interesante pensando en el Mundial, pensando en su club, en Champions League, en la Liga. Ya vamos a repasar los números y los vamos a desmenuzar un poco más al detalle. Pero creo que ilusiona muchísimo de cara a la Selección Colombia. Y más después de lo que hizo en la última jornada frente a Venezuela con esos 4 goles, ahora con Sporting en Champions League. Así que es una buena noticia para nosotros, para Lorenzo, que creo que poco a poco ya va aclarando el panorama de quién va a ser el delantero titular de la tricolor para el Mundial. Exactamente, porque bueno, obviamente la competencia está difícil con John Córdoba, muchos están postulando inclusive a Falcao García. ¿Usted lo llevaría? Se hablaba así, no, yo no lo llevaría. Pero bueno, hay candidatos y obviamente dentro de todos los candidatos, donde también está Borré, donde inclusive John Hader Durán, que otra vez está reencontrándose con el gol en Fenerbahce, pues obviamente hay un espectro muy importante y un listado que va a poner a rascarse la cabeza a Néstor Lorenzo. Sin embargo, evidentemente los que tengan más continuidad y regularidad en sus respectivos clubes son pues quienes tengan la oportunidad o pues a concepto de nosotros que vayan al certamen mundialista con el combinado tricolor. Y este hombre que lleva 22 goles, si no estoy mal, en
¿Cuántos partidos? Vea, aquí le tengo el dato entonces respecto a Luis Javier Suárez, porque la verdad es que son sorprendentes y cada vez enamora más lo que está haciendo él. Son 22 goles en 30 partidos con el Sporting Lisboa. Increíble, 6 increíble estadística. También. Increíble estadística. Normalmente se habla de un delantero bueno o un goleador de raza cuando su promedio está un gol cada 2 partidos. Sí, pero el promedio de Luis Javier Suárez es... Yo creo que sabe, es brutal, sí, es brutal, es muy brutal. Y que lo está haciendo en todas las competencias. Sí. Tanto a nivel local como en Copa, como en Liga y ahora en Champions League. Sí, que señor. Como lo decimos, no es nadie más y nadie menos que el PSG, que es el actual campeón del certamen. Y que demostró que evidentemente no es un equipo fácil, porque después de la primera anotación de Luis Javier Suárez, llega a la reacción que también por medio de un golazo, pero pues la viveza del colombiano, que como usted como lo comentó inicialmente, pues los cafeteros le están dando pesadillas al PSG porque ambos ya van 2, Luis Suárez y pues Luis Díaz, ambos los Luises. Sí, ambos son el dolor de cabeza para el PSG, pero vea, usted que hablaba de un poco lo que había sucedido en el terreno de juego, entonces, al minuto 74 Luis Javier Suárez anota la apertura del marcador, un rebote que le cae después de un remate de media distancia, está ubicado en el costado izquierdo, controla de buena manera y define de mejor manera todavía. Luego, la alegría duró muy poco. A los 5 minutos, minuto 79, Kvaratskhelia, un apellido bastante complejo de pronunciar, iguala el compromiso, 1-1, y después, cuando ya todo parecía que iba a quedar en igualdad, aparece nuevamente Luis Javier Suárez. Hubo algo de duda, de incertidumbre y nerviosismo porque pensaba que estaban fuera de lugar. También de un rebote le cae y después define de cabeza. Muy buena la participación de Luis Javier Suárez y termina sentenciando el 2-1 a favor del equipo portugués. Nada que hacer para el PSG. Lo cierto es que el vigente campeón de la Champions League perdió contra el Sporting Lisboa, comandado por Luis Javier Suárez. Por un Luis Javier Suárez que está lleno de gol, lleno de gloria también, porque yo creo que su máximo deseo es salir campeón también con el cuadro portugués y por qué no soñar con la Champions League, con la Liga, con la Copa, con todos los certámenes que tengan de cara pues en este resto de temporada. ¿Le parece si repasamos números de Luis Javier? Porque veas que son impresionantes a lo largo de su carrera, especialmente lo que hizo con Almería, que es el equipo en donde estaba segunda división de España, que muchos incluso se preguntaban ¿qué tanto se justificaba esa inversión que hizo el Sporting Lisboa por un jugador que estaba brillando en la segunda división de España? Bueno, esa respuesta quedó clarísima en muy poco tiempo. Con goles. Vean, en Almería entonces, ¿cómo le fue? 41 goles en 79 partidos. Una locura. Después llega aquí el Sporting Lisboa, lo que estábamos diciendo, 22 anotaciones en 30 partidos. También pasó por Granada, Real Zaragoza, el Tarragona, Recreativo, el Olympique de Marsella y el Real Valladolid. Así que esa es la carrera de Luis Javier Suárez, pero obviamente lo más destacado fue lo que hizo en Almería, en Sporting Lisboa, y tal vez algunos recuerdan un poco el paso por el Olympique de Marsella, no tanto por los números y tal vez por su aporte en el juego y recientemente en la Selección Colombia. Así que ahí tenemos lo que está haciendo Luis Javier Suárez en su carrera deportiva, que está llamando la atención no solamente de Néstor Lorenzo y sus dirigidos, sino también del fútbol europeo. Ahí nos ponen factos de Luis Javier Suárez. Y es que así es. Con esos factos nadie puede pelear, nadie puede decir absolutamente nada. No hay nadie que lo pueda poner en duda. Luis Javier Suárez hoy en día es una realidad. Que en algún momento decían, ¿será que es titular? ¿Será que no? Pero hay las factorías, como dicen por ahí. Entonces, ¿cómo lo ve usted para la Selección Colombia? Yo creo que usted ha dicho absolutamente todo. Ahora sí me gustaría que la gente lo dijera. Y vea que esa palabra que nos acaban de decir por acá desde producción. Bótelo al agua. Bótelo, exactamente. Infravalorado. Y me parece que sí es un jugador infravalorado. Porque así como en su momento John Jader Durán tuvo la prensa total, obviamente con goles y méritos, creo que hoy también Luis Javier Suárez merece ese reconocimiento global y especialmente de parte de los medios y de parte de la hinchada y de nosotros los colombianos. Por eso me gustaría saber, ¿ustedes lo convocarían al Mundial? ¿Ustedes lo pondrían como titular o sería el titular de la Selección Colombia para la Copa del Mundo? ¿O de pronto pondrían por encima a John Córdoba? Bueno, ahí está el debate y pues ahora yo le traspaso esa pregunta a usted. A ver. ¿A quién pondría o quién sería su jugador? No, Luis Javier Suárez. Por presente, a mí también. Y bueno,
a ver, sin demeritar lo de John Córdoba, que también está en un buen presente. Exactamente. Una cosa es el fútbol ruso, otra cosa es el fútbol de Portugal y otra cosa Champions League frente a equipos y creo que como ahí el PSG. está la desventaja de pronto de John Córdoba en comparación con Luis Javier, porque ya todos sabemos que en Rusia por el tema político, por todo está pues suspendido, vetado parcialmente pues de la Champions League, jugar Champions League y tener ese roce internacional con equipos como el PSG, Barcelona, Liverpool, siempre va a ser importante. Sí. Y más aún si uno brilla de la manera en la que hizo hoy Luis Javier Suárez. Así que ahí les replanteamos la pregunta, les dejamos, pero vea que no solamente ya para cerrar el tema de Luis Javier Suárez, con las estadísticas que nos da. ¿Usted cuánto le da de calificación? Yo le doy esa calificación, vea, te amo Luis Javier Suárez. Ya que me pusieron ahí mi nombre, esa es mi calificación de hoy, dentro de 8 días, cada vez que salte a la cancha con Luis el Javier perrito, Suárez. Con el perrito y la cachucha del Sporting. Tal cual, sí señor. Hincha de Luis Javier Suárez. Vea, vamos cerrando el tema de Luis Javier con los números que dejó el día de hoy frente al PSG, cortesía de SofaScore, que nos transmitió las estadísticas. Entonces, calificación de 7.6. Para mí 10, pero bueno. Sí, para sí, claro, 7.6 está muy bajo, la verdad. Minutos jugados 90, jugó todo el partido, goles 2, tiros 3, al arco 2, así que efectividad del 100%, 2 al arco, 2 anotados, ocasiones de gol claras falladas 1, regates completos, aquí sí tal vez fue su punto bajo, 0 de 2, no completó ningún regate, duelos ganados 5 de 14 y pases precisos del 74%, así que Luis Javier Suárez cada vez más consolidado, cada vez más figura, estrella en su equipo y ojalá en Selección Colombia siga así. Mi pregunta es, si se llamara Luisinho Suárez, ¿cuánto habría tenido? Sí, como el meme por ahí que ponen que Luisinho vale 100 millones de euros más, después le ponen nombre en claro, hubiese tenido en inglés 10.1 de calificación. No, pero bueno, locura. Ahí les dejamos el debate. Vea que no todo solo fue Luis Javier Suárez, porque hoy la jornada de Champions League estuvo de infarto. Y bueno, también usted hablaba de goles, pues el Real Madrid también dio un festín de goles, venciendo 6-1 al Mónaco. Sí, señor. Creo que eso también le ayudó también a Vinicius Junior, especialmente, que puso asistencia, hizo gol, Kylian Mbappé, que también eran los criticados, pasando la tormenta, inclusive hasta Mastantuono, que es uno de los jugadores pues más criticados por el precio que le costó al cuadro merengue, por la poca participación futbolística que ha tenido a lo largo de la temporada. Obviamente ya todos sabemos la salida de Xavi, pues a Xavi Alonso, cómo dejó pues el entorno caldeado para un equipo que siempre está obligado a ganar la Champions League, siempre está obligado a ser protagonista, y hoy lo hizo. Vea, ahí está la dupla. Sí, Vinicius Mbappé, y ahí también está el título, porque eso parecía un partido de tenis, como dicen, Game, Set and Match, porque fue el primer set para el Real Madrid, 6-1, usted lo decía, impresionante goleada. Autores de los goles, vea, doblete de Mbappé, Mastantuono hizo otro, Vinicius un golazo de Vinicius, se sacó a todo el mundo y la clavó al ángulo adentro del área, Bellingham puso el último y también un autogol del conjunto de Mónaco, puso los 6 goles para el Real Madrid y descontó Jordan Tese en el equipo francés. La bendita ley del ex, ¿no? Sí, bueno. Sí, ya ha pasado también un buen tiempo, pero al fin y al cabo aplica. O sea, la ley del ex, porque igual pidió disculpas. Sí, no, bien por Mbappé. Ahora, pues, yo creo que la sorpresa de la jornada pasa por el Bodo Glimt. Usted me perdonará la pronunciación. El noruego, no lo tengo muy instalado dentro de mi léxico. Sin embargo, venció 3. En el fútbol solo se habla un solo idioma. Sí, y ese lo practicó muy bien el cuadro noruego, que venció 3-1 al Manchester City. Sorpresota. Y eso, porque le anularon un gol, otro le estrelló en el palo. Pudo haber sido más trágica esta derrota para un Pep Guardiola, así como vemos en la imagen del cuadro noruego festejando este triunfo frente a un cuadro inglés que yo creo que pues en Premier League está un poco distanciado del Arsenal. Sí, evidentemente hay tiempo y fechas para pues poder maniobrar y darle la vuelta a la situación, pero en Premier League está complejo, y en Champions League pues hoy se llevó un baldado de agua fría y evidentemente las críticas no han parado. Vea, ahí podemos ver la cara del Pep Guardiola, una cara de pocos amigos. Que sí, que por ahí dicen que año nuevo, vida nueva, y así puede ser, año nuevo, trabajo nuevo para Guardiola. Si sigue así, lo pueden estar echando y buscar nuevo equipo, porque vean, lo que va del 2026, le voy a contar los resultados.
Empató con el Sunderland 0-0, Exactamente. empató con el Chelsea 1-1, empató con el Brighton 1-1. Después, bueno, en FA Cup goleó un equipo de cuarta, quinta, sexta división 10-1, pero digamos que ese partido no cuenta. Después le gana al Newcastle 2-0 en semifinal de la Carabao, pero pierde con el United el clásico, contra el Manchester United el clásico, Sí. y ahora pierde contra el Bodo Glimt en Champions League. Así que complejo el 2026 para el Manchester City, para Pep Guardiola. Empezó fuerte. Movido, sí Fuerte, señor. Muy, bastante muy movido movido. para Pep Guardiola, así que vamos a ver, porque en medio de todo esto se hablan los rumores de que podría irse del City y tal vez buscar un reemplazo para él. Así que complejo el panorama para Pep Guardiola y para el Manchester City. ¿Qué más pasó entonces en Champions para que veamos resultados el día de hoy? Arsenal 3-1 en Italia frente a un Inter Sí. que viene de ser subcampeón de la Champions Sí, League, señor. que viene a hacer buenas presentaciones en la Liga de Campeones. Sin embargo, pues el cuadro inglés londinense pues está enchufadísimo, Sí, está sí, enchufadísimo en Premier League, y ese buen presente futbolístico a nivel también del tema de confianza pues lo están traspasando a la Liga de Campeones, siendo el único equipo que ha completado el 100% de los puntos disputados Ajá. hasta ahora. De 7 jornadas, 7 ganados, que obviamente dan un total de 21 unidades. Una Yo creo locura. que ya... Bien de matemáticas No, estás ahí, claro, no, muy Volando. bien. Instaladísimo en la siguiente ronda, pero ya de manera directa, octavos de final de la Champions League. Sí, Y- no, el Arsenal la verdad es que está haciendo una campaña perfecta. Como por ahí decía, ya que hablábamos de Guardiola, que hoy en día el mérito ni siquiera es ganarle al Arsenal, sino hacerle al menos un gol, porque la zona defensiva es impresionante. Y ya vamos a repasar ahorita la tabla de posiciones, le pedimos ahí a producción que nos la ponga más adelante, para saber cómo está el tema de la ubicación de cada uno de los clubes. Pero lo que sí hay que repasar también es los otros partidos que se disputaron Claro. hoy, porque todo empezó, un partido tempranísimo, esos partidos que se juegan por allá en Kazajistán, esos partidos son muy temprano, 9, 10 de la mañana ya está rodando el balón, pero ¿para qué? Para verlos perder, porque perdieron 4-1 contra Brujas. Después ya decíamos lo del City, luego Villarreal perdió en condición de local 1-2 frente al Ajax, Tottenham le ganó 2-0 al Borussia Dortmund, Olympiacos 2, Leverkusen 0, Sporting Lisboa ya hablábamos de Luis Javier Suárez, Inter Arsenal también, Real Madrid ya repasamos el 6-1 y se cerró con el League. Recordemos que mañana se completa la séptima jornada de las 8 que componen la primera fase de liga de ese nuevo formato de Champions. Exactamente, y justamente usted habló de del desarrollo de la séptima jornada. Ajá, Pues ¿qué sigue vea, entonces mañana? va- Vamos allá a verlo también. ¿Qué ¿Qué empieza? ¿Con qué partido empieza? Galatasaray Atlético de Madrid, 12:45 de la tarde, Exactamente. muy temprano también, no tanto como el otro que fue a las 10 de la mañana, pero sí todos agendados 12:45. Pues con Davinson Sánchez, ¿no? Con Davinson, sí señor. Exactamente. Vea que hay una curiosidad, ya le doy paso para los otros partidos, y es que el equipo no español al que más goles le ha anotado Griezmann en su carrera es el Galatasaray, justamente. 4 goles en 5 partidos que se han enfrentado. ¿Cómo la ve? Entonces vamos a ver si Davinson suele controlar, o puede más bien controlar a Griezmann para que evite anotar y ampliar esa racha que tiene. Ahora sí le cedo la palabra para que vea a todos los partidos que están programados para el día de mañana, Vea, fecha 7. Karabakh, que ha sido una de las sorpresas, evidentemente, con 2 colombianos a bordo, Sí, señor. enfrentará mañana a las 12:45 de la tarde al Frankfurt. Ajá. Marsella-Liverpool, buen partido. Sí, señor. 3 de la tarde. Newcastle-PSV, 3 de la tarde. Slavia Praga-Barcelona. Yo creo que va a ser un caminado para el cuadro culé, que Sí. necesita reencontrarse con la victoria para poder empezar a sumar puntos y meterse en la pelea directa Ajá. de clasificación a octavos de final, teniendo Así en cuenta es. que queda esta y la otra jornada y ya Ya acabó se acaba, esta, sí, señor. ya se acabó el todos contra todos. Juventus Benfica, 3 de la tarde, todos pendientes, pues ahí obviamente con Cabal, de Sí, pronto señor. juega. Richard Ríos pues obviamente tiene Está sus problemas lesionado. físicos. Sí, Sin señor. embargo, así como él, pues nosotros estaremos desde el asiento mirando a las Águilas, porque si le va bien al equipo, pues le va bien a él. Exactamente. Que es lo importante. Chelsea, Pafos. Sí. A las 3 de la tarde, Bayern Múnich, Unión Saint Ahí lo pronunció Andrés por interno. San Gilois, decía. San Gilua, bueno, Sí, señor. a las 3 de la tarde, obviamente con Luis Díaz a bordo. Sí, vuelve. Que vuelve Luis ya Díaz. esa es la noticia importante, ¿no? Porque se recuerdan, bueno, ya que recordamos el PSG y los 2 goles que le anotó, pues Sí. también pues la polémica arbitral que hubo con la expulsión y la fuerte sanción que le metieron al colombiano por el tema, pues aquella falta contra Hakimi. Sí, señor. Pues ahora ya vuelve nuevamente a los terrenos de juego.
con un Bayern Múnich que pues yo creo que va a asegurar su clasificación y pues esperemos sea protagonista así como hoy lo fue Luis Javier Suárez. Y ya para terminar, Atalanta Athletic Bilbao a las 3 de la tarde, o sea que mañana es una jornada imperdible para sentarse, mirar todos los partidos, señor. Y en www.golcaracol.co seguir todas las incidencias de toda la jornada y también de los colombianos, por supuesto, también en nuestras redes sociales. Que de hecho desde ya pueden ver todo lo que está pasando con Javier Suárez. Los goles, reacciones, lo que hablan desde la parte del club, lo que dijo el colombiano, en fin, todo lo van a encontrar en Gol Caracol, el portal y obviamente aquí en YouTube. Y vamos a ver la tabla de posiciones entonces para repasar lo que está pasando en cuanto a la ubicación de cada uno de los clubes, porque hay noticias, vea. Entonces, usted decía el tema del Arsenal, que tiene puntaje perfecto, 7 partidos jugados, 7 partidos ganados, 21 unidades, y el segundo es Real Madrid. Vea la escalada que pegó el equipo merengue de la mano de su nuevo entrenador, de Arbeloa. 15 puntos, bastante lejos del Arsenal, pero que cada vez empieza a acercar un poco más a la clasificación. Tercero el Bayern, que recordemos que no ha jugado. Cuarto Tottenham con 14, quinto el PSG, sexto el Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez soñando con la clasificación, séptimo, a pesar de la derrota, Manchester City, y octavo el Atalanta. ¿Por qué mostramos hasta ahí por ahora? Ya vamos con la siguiente parte de la tabla, y es que esos 8 hasta el momento, y a falta de que se complete la séptima jornada y se juegue la octava, están clasificando de forma directa a octavos de final. Sí, después, señor, ya vamos a mostrar quiénes son. Tienen que jugar unos playoffs para conocer los rivales de esos 8. Que ahora sí, usted los puede leer ahí para que todos estén muy atentos de quiénes siguen en la tabla de posiciones. Bueno, sigue el Inter. Con 12 unidades. Atlético de Madrid con 12 unidades. Liverpool con 12 unidades. ¿Quién lo diría, no? Un Liverpool que en la temporada pasada era líder. Una máquina, sí. Y terminó por allá, por ahora, por fuera de los 8 directamente clasificados. Exactamente. Dortmund, 11 unidades. Sí. Newcastle, 10 unidades. Chelsea, 10 unidades, Barcelona, 10 unidades y Marsella, 9 unidades. Sí, señor. Entonces, hasta ahí también vamos a seguir con la siguiente lista, que están ahí Juventus, Galatasaray, Leverkusen, Mónaco, PSV, Olympiacos, Nápoles y Copenhague. Todos esos van a playoffs. ¿Qué pasa? Con los de arriba arrancarían con cierta ventaja para el cruce que tendrían con los de abajo, para que tengan todos muy claro el tema del formato nuevo de la Champions League. Y por último, los que estarían quedando eliminados, que bueno, no hay tantas sorpresas, sí una que otra, pero no son tan llamativas por ahora. Vamos entonces a estar diciendo que están el Karabakh, como lo decíamos, con 2 colombianos ahí a bordo. Pero ojalá se pudieran meter porque han hecho, bueno, hicieron un muy buen inicio de Champions League. Sí. Que realmente fue bastante prometedor, pero pues a medida de los partidos se fue pinchando poco a poco. Mucho, sí señor, se fueron cayendo. Puesto 26 para Brujas, luego viene el Bodo Glimt. Después está el Benfica con Richard Ríos, que decíamos que ojalá repunte para que se pueda meter. El Pafos, el Unión, Ajax, el Bilbao, Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal, que la verdad la Champions que está haciendo el Villarreal es para el olvido. Y por último el Kairat. Son los equipos parcialmente eliminados, ya algunos obviamente se despidieron del tema Champions League. Los que tienen 7 partidos y solamente con un punto Villarreal y el Kairat, pues ya difícilmente inclusive aspirar hasta... No, ya no les da nada, sí señor, ya no alcanzan para absolutamente nada, pero bueno, ese es el tema de Champions League para que todos estuvieran muy informados, sobre todo con el eje principal que era Luis Javier Suárez. Pero ahora le voy a hacer una pregunta, ¿usted le gustan las novelas? Sí, claro. ¿Cómo no? Sí, ¿Las turcas? Todas, novelero. O las colombianas o las colombo-argentinas brasileñas. Uy, esas son buenas también, sí señor. Son muy buenas. ¿Me tiene alguna en especial o me va a recomendar alguna o le va a recomendar alguna de ellos? ¿Sí o no, Marino? Creo que esta vez no, señor, en Argentina, sí, señor, en Brasil. Creo que es la respuesta. Creo que es la respuesta. Bueno, pues les comentamos. A ver. Diferente a lo que se hablaba en territorio argentino, que ya era un hecho, que ya Nacional había aprobado los porcentajes, que Marino, más, la demora era de Marino para llegar a territorio argentino y firmar contrato con Boca Juniors. Pues no, pues Nacional estaba a la expectativa de una mejor oferta teniendo en cuenta que el cuadro Ceneice estaba renegociando los porcentajes, el dinero y todo por Marino Inestrosa. Y llegó, carita, Marino. Exactamente. Y hermano, así como los agropecuarios, llegó un nuevo equipo poniendo el billete en la mesa y se llevó el ganado. Sí, señor, tal cual. Una negociación que no tuvo muchos
pues No, así como se nada. hable, no tuvo ni trabas, No. ni dilemas, ni nada. Fue el menos de Plata nada. en el plata, así como nosotros, plata en la mesa y chao. Y listo, no Y era nada listo. más. Eso destraba todo siempre. A ver, cuando uno ve al lado varios ceritos al lado de un número, eso ya uno dice, ay, Ahora, debe ser jugador. y que son ceros que, pues, según comentan desde Brasil, se acercan inicial a lo que siempre pidió Atlético Ajá. Nacional, porque Boca Juniors estaba ofreciendo 5 millones de dólares y Atlético Nacional estaba pidiendo 6. Y llegó Vasco da Gama, y quiero juntar a Marino Inestrosa, ¿con quién? Con sus compatriotas, Carlos Andrés Gómez Sí, y señor. Carlos Cuesta, pero también con un Philippe Coutinho, que Sí, para pues figurón. empezar a ser protagonistas o sea, van a empezar el 2026 con Con pie de- toda. Exactamente, Sí, yo creo señor. que eso sí es una nómina de lujo. Muchos decían que se iban para Boca Juniors, de hecho Marino se había despedido en la celebración del título de Copa. Jorman le dijo, por favor, los de Boca me lo cuidan, no sé qué, bueno, eso Sí. todo estaba hecho con Boca. Incluso decían que ya tenía un precontrato firmado, o al menos de palabra, con Marino Inestrosa y Boca Juniors, pero resulta que Riquelme, a última hora, recordemos que es el presidente de Boca Juniors, cambió las condiciones y decidió poner menos plata de lo que en un inicio se había acordado. Empezaron las charlas a decir que sí, que no, que más, que menos, que habíamos hablado de esto, que usted sabe cómo somos argentinos y más equipos grandes como Boca y River que se creen con el Sí. poder de... Ahora, bueno, llegó Vasco. especialmente con los equipos colombianos, porque estoy Uy, seguro, también. porque estoy seguro si se llama Marinillo, Sí, lo que usted decía. hubiesen pagado 50 millones Sí, de dólares sí, sí, y seguro. si el jugador hubiese pedido 10, 3, 4, 5 Ajá. de contrato, o sea, Lo millones hacen. lo pagan Sí, sin señor. problema. Más, a opinión personal, me parece increíble cómo contratan jugadores como ese tal Ceballos que cobra un penalti frente a Millonarios de la manera en la que lo hizo. En serio, esas son las cosas que a veces de pronto uno dice, ¿por qué por ellos sí y por un Marino Inestrosa no? Sí. Y pues ahí se van a quedar con las ganas porque llega un equipo que de pronto sí valora y sabe de pronto cuándo Boca Juniors va a entender o puede llegar a arrepentirse donde Cuando vea a Marino brillando. Inestroso brille y llegue un europeo a pagar 20 millones de dólares. Sí. Así como Flamengo por Carrascal están Ajá. pidiendo un billetal y tienen pretendientes Sí, 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 europeos que sí. están dispuestos a pagar esas cantidades altas. Que Entonces, por supuesto también el mercado brasileño ya está en otro nivel, En ya otro se nivel. codean con Europa. sin embargo, cifras Boca bastante Juniors, altas. Boca Juniors es Boca Juniors y Sí, jugadores obviamente siempre van a mirar para poder exportar. Bueno. Pero pues hasta ahí, Ahí está la novela de Marino. Usted me prometió una buena novela y por lo que me cuenta. novelón. tiene Ahora, ¿qué buena opina pinta. la gente? Bueno, yo creo que los hinchas de Atlético Nacional lo que les interesa es que les entre buen dinero por el Sí, sí, futbolista. sí. Sí, tenían Pero claro que no bueno, seguía. a opinión personal, ¿qué considera mejor, Boca Juniors o Vasco da Gama? Obviamente en tema económico dicen que va a ganar mucho más de lo que iba a ganar en Boca Juniors. Eso es obviamente uno de los factores que lo inclinaron hacia ese lado, pero Ajá. futbolísticamente usted lo preferiría verlo en Boca o en Vasco. Por visibilidad, creo que Boca Juniors será la mejor opción. Por presente, siempre el fútbol brasileño por ahora va a ser una mejor opción. Así que creo que lo que puede hacer Marino, si se enchufa otra vez, porque el cierre de Sí. año no fue el mejor para él, puede encontrar una buena vitrina en el fútbol brasileño. Lo que usted decía de Carrascal, Jorge Carrascal. Llegó a Flamengo, se consolidó 6 meses y ya lo están buscando desde Europa nuevamente. Y pagando Entonces- 20 millones, o sea, 20 y hasta inclusive más de 20 millones de dólares. Sí, la verdad es que todo está encaminado a que llegue a Vasco, ya no para Boca Juniors, y por eso mismo le decimos a la gente que nos comente cuál era la mejor opción para Marino Inestrosa, Vasco da Gama, Boca Juniors, o bueno, por aquí incluso nos decían a alguien que Racing, bueno, no Ahora- se dio, pero Racing es un buen equipo para Ahora, los colombianos, pero no se dio. Inclusive, ¿Es Boca o Vasco? no falta el hincha verdolaga que diga, me hubiese gustado que se quedara No, pensando en Selección Colombia y en Copa Sudamericana, ¿no? No, no creo, la verdad. A ver, como hinchas del Atlético Nacional siempre van a querer eso ellos, pero no creo que ese sea el caso porque ya se había despedido y es como, a ver, como cuando usted termina con alguien y después vuelve. Ahora, le cuento que a usted que le encantan las novelas y que la vamos a ir desarrollando en los próximos programas, Sebastián Villa podría tener ese mismo Uy, caso que bueno. usted, ese mismo libreto Ese es otro- en el que ya terminamos Ese es el y luego, protagonista y luego mayor. llegamos con la caja de pollo otra vez Sí, tal cual, pidiendo a la perdón. puerta pidiendo perdón para volver. Así que, bueno, Puede ahí ser, les dejamos a puede ustedes ser, para puede que ser opinen. pase eso.
Ese es otro caso, es otro caso que ese sí puede darse respecto al escenario que usted propone. Sí, así tal cual como así tal ahí, cual, así mismito puede llegar Sebastián Villa. Bueno, ahí está el tema Marino Villa. Y por último, ya para ir cerrando este entretiempo, así como hablamos de Luis Javier Suárez, no podemos tampoco olvidarnos de lo que hizo Linda Caicedo, porque sigue siendo figura en Europa, en el Real Madrid, un equipo importante en el fútbol femenino, y esta vez fue clave con un golazo. No, ella no hace goles, ella siempre hace golazos de media distancia, sacándose a todo el equipo, definiendo de gran manera. Y en instancias definitivas, porque en la semifinal de la Supercopa de España. Entonces, ve, aquí le tengo la información respecto a lo del tema de la Supercopa de España femenina, hay que aclarar, y es que le ganaron 3-1 al Atlético de Madrid. La otra llave se va a jugar el día de mañana, miércoles, es entre el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao a la 1 de la tarde, así que sobre las 3 más o menos 4, si no hay tiempo extra y demás, se conocerá el rival del Real Madrid femenino, que ya está instalado en la final gracias a Linda Caicedo, que fue la gran figura con un gol. Para que se hagan una idea, fue una acción donde recibe en el borde del área, se perfila, saca un remate a ras de piso, imposible para la arquera, y termina inflando las redes para darle la victoria al Real Madrid. Bueno, yo creo que, usted habló de Superliga, pues mañana Junior Independiente Santa Fe en el Estadio del Campín. Claro, pendientes todos en www.golcaracol.com, porque va a ser el primer título del fútbol colombiano. Eso es verdad. Así que pues nada, ahorita... ¿Cómo quedó el partido de día? Para que claro, 1-1. Sí. Gol de Rodallega, gol de Teófilo Gutiérrez. Teófilo no va a estar porque pues lo expulsaron, pero posiblemente va a jugar Muriel. Y bueno, así que todos los detalles, ahí le dejamos solamente la antesala. Todos los detalles ya saben que por Gol Caracol. ¿Quién va a ser campeón? Campeón que se va a hacer con el bueno, sé quién va a ser el campeón. Santa Fe. Santa Fe. Bueno, en esta sí estamos muy de acuerdo. Bueno, por fin. Por fin. Cerremos así. Cerremos así. Cerremos de paz de esta manera. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.